Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en otro hermoso vivo de Tu Sanación Sana. Quiero darles la bienvenida a los que siempre están ahí acompañando. Celebran mucho a los que están llegando tal vez por primera vez. Qué alegría inmensa tengo a unos días ya de encontrarnos en este volver a la paz. Cuánto agradecimiento a todos los mensajitos, casi 900 mensajes, qué alegría tan inmensa. Gracias a todos por ser parte. Quiero sí invitar a que todos los que fueron parte, dejando su comentario en el sorteo de estos pases dobles para ir a Volver a la Paz, que si están en mi canal, en el canal de la Tribu del Amor, vamos a estar compartiendo ahí un regalito, así que todo aquel que fue parte del sorteo y no salió ganador, los invito a ir al canal de la Tribu del Amor, que está acá, ese canal que se comparte en Instagram, y con solo sumarte o seguir el canal, vamos a estar compartiendo seguramente al finalizar este vivo los ganadores de las entradas, que les cuento que al final hice cuatro ganadores y el resto va a tener un regalito. La invitación y lo que a mí me inspira siempre es que todos puedan llegar. Quiero compartirles que es un placer para mí estar en este vivo hoy, dándome el regalo de compartir con Javier, un ser que llegó a mi encuentro ya hace unos años. Su experiencia fue tan preciosa que tengo tantas ganas de que lo escuchen, y hoy nos encuentra una frecuencia muy preciosa, que es la del despertar de la conciencia. Así que brevemente compartirles que cuando hablamos de despertar la conciencia, hablamos de abrirnos a una visión mucho más profunda, mucho más amplia, mucho más abarcativa, sostenida por un amor libre de juicio. Cuando nos permitimos despertar la conciencia, a lo que nos estamos abriendo en lo profundo es a caminar nuestra propia existencia en verdadera conexión con quienes somos en esencia. Por eso el despertar de la conciencia siempre viene de la mano de estas noches oscuras del alma, cuando atravesamos experiencias dolorosas, experiencias que nos incomodan, experiencias que nos conectan con la oportunidad de hacer un reseteo, de vivir un renacimiento en nuestra vida. Siempre el despertar de la conciencia viene de la mano o del espíritu de búsqueda, porque internamente estoy sintiendo que mi vida está necesitando algo más y necesito dar ese paso, o a veces viene de la mano del dolor, hasta inclusive de la mano del sufrimiento, que como siempre compartimos, el sufrimiento es la resistencia a darle espacio al dolor. Cuando yo me permito vivir esa circunstancia de dolor que estoy atravesando, me estoy dando el espacio a transitar un salto de conciencia, a dar un salto cuántico, a dar un salto de visión en mi vida gracias a eso que estoy atravesando. Pero cuando me resisto a darle espacio al dolor, ya sea porque no me puedo detener, ya sea porque duele demasiado, entonces desde la ansiedad me aturdo con un montón de cosas para no hacerme cargo de lo que me habita, ya sea porque me niego a mirar eso que estoy atravesando, comienzo a percibir ese dolor como sufrimiento. Entonces el despertar de la conciencia siempre implica que una parte de nosotros en ese proceso muera. El despertar de la conciencia significa abrirme
a una visión mucho más receptiva y consciente de mí mismo. Entonces empiezo a poder entender que todo afuera es un reflejo. Empiezo a poder comprender que no hay experiencia que esté separada de lo que necesito, y quien no quiere transitar esa experiencia es el ego y la mente, es ese personaje del cual nos identificamos, con el cual muchas veces creamos un lazo de dependencia tal que hasta nos desdibujamos y creemos que somos ese personaje, y lo que verdaderamente en esencia nos habita no lo podemos experimentar. Entonces, generalmente cuando uno llega a mi encuentro, llega para despertar su conciencia. Tenemos muchos despertares, no solamente uno. Y cada despertar es como si quitáramos un velo a donde nos permitimos ver más claro. Con el tiempo fui comprendiendo que el gran llamado que yo recibí en este plano fue el de acompañar ese proceso del despertar de la conciencia. Y con tan solo abrirnos a un despertar verdadero frente a la propia vida, que es dejar de funcionar desde el modo zombie o la supervivencia, y comenzar a transitar esta experiencia humana desde una verdadera presencia, habitándonos a nosotros mismos, reconociéndonos en nuestro poder, en nuestra capacidad de creación, desde lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos, desde esa coherencia a la cual nos invita el despertar de la conciencia. Cuando emprendemos un camino de despertar, también nos vemos en este llamado tan poderoso de desaprender un montón de cosas que hemos aprendido de manera distorsionada, en completa separación con nosotros, con nuestras necesidades. Cuando emprendemos un camino de despertar, empezamos a ver con mayor lucidez la vida. Y en esto que comparto de que tenemos distintos despertares, es que el proceso de despertar nuestra conciencia es a partir de que me voy permitiendo crear espacio, vaciándome de creencias, de cargas, de fidelidades, de patrones, voy dando espacio a lo nuevo. Y a veces cada movimiento que voy dando, creando espacio para lo nuevo, lo puedo percibir como distintos procesos de despertar. También es muy bonito entender que el despertar de la conciencia es un camino, no un fin, que uno llega a un espacio para empezar a emprender un proceso de reconexión con uno mismo, y que cuando uno abre esa puerta inmensa, empieza a emprender un proceso donde la existencia humana, desde el ser espiritual que somos, desde el ser en energía que somos habitando este cuerpo, cobra un sentido mayor. Por eso se dice que el despertar de la conciencia nos lleva de manera muy directa a experimentar la vida aquí en la tierra desde un propósito mayor. Ya no estoy simplemente pasando por este plano sin ningún sentido, sino que estoy pasando por este plano con la invitación de darle un sentido mayor a mi paso por esta tierra. Cuando yo comienzo a poder verme a mí mismo, ya no viviendo desde afuera, sino en la conciencia de vivir desde la adentro, que es otro de los movimientos que trae el despertar de la conciencia, donde entiendo, wow, todo lo que me está habitando está vibrando y está siendo sostenido por una conciencia que está creando una realidad. Entonces, si expando mi conciencia, lo que logro es transformar desde esa causa interna todos los efectos que empiezan a manifestarse en mi vida. El despertar de la conciencia implica que nos habilitemos
a dejarnos morir en lo que ya no necesitamos. Y esa transición y ese proceso conlleva muchísima valentía. Implica que trasciendas el miedo como un veneno muy fuerte de tu mente, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a ser yo mismo, el miedo a expresarme libre de miradas y opiniones. Cuando uno ha venido a contribuir, como en lo personal, ese es el propósito por el que fui de alguna manera enviada y desde donde elegí transitar esta experiencia humana para contribuir a la humanidad como recordadora, pero también viviendo el proceso personal de verme, ¿no? Quería compartirles que estoy en un gran salto de conciencia, que estoy viviendo uno de los tantos despertares que son vitales para que cada vez sea más expansivo lo que uno tiene para compartir. Y para mí es muy desafiante, les quiero compartir y contar la visibilidad, la exposición. Y en este llamado de llevar al teatro, volver a la paz, para mí fue muy desafiante porque me lleva a un trabajo interno muy profundo, que es el de habilitarme a esa exposición. Así que ha sido estar haciendo un trabajo muy, muy hermoso sobre mi propia vida y sobre mí misma, habilitándome a hacer todo lo que he venido a hacer y a entregar todos los dones que tengo para entregar en pos de mi plenitud y en pos también del mayor bien de este planeta que todos componemos. En este proceso de sembrado que ya ha pasado, porque ya hemos sembrado esta nueva conciencia y ya hemos sembrado este despertar. Y ahora estamos en una segunda etapa muy poderosa en el proceso del despertar de la conciencia, que es el del anclaje de la nueva humanidad. ¿Qué quiere decir el anclaje de una nueva humanidad? Que ahora todo lo que recibiste en este sembrado, todos los procesos internos que abriste, que hiciste consciente, yendo a un espacio, yendo a otro, ¿no? Conectándote con un montón de lugares para nutrirte en tu evolución, ahora hay que llevarlos en conciencia y en coherencia a la vida. Ya no es algo que simplemente queda en la palabra, ¿no? Sino que tengo que empezar a vivirlo. Y volver a la paz en esta segunda etapa cumple esa función, invitar a la humanidad y a la Argentina completa a volver a su propia paz para poder ser la paz en la tierra y desde la Argentina ser ese faro en el mundo que hemos venido a ser como pioneros del anclaje de esta nueva tierra. Entonces, para mí era muy importante en este vivo de hoy, donde estamos hablando del despertar de la conciencia, poder entender que el proceso de despertar también tiene sus etapas y que hemos comenzado a transitar en este año esa etapa tan maravillosa de convertir en vida todo lo que hemos recibido y hasta lo que muchas veces tenemos en nuestra mente, ¿no? O sea, todos deseamos vivir una vida plena, todos deseamos vivir una existencia en conexión, todos deseamos realmente vivir una existencia conectados, pero el proceso de anclar esa verdad de adentro hacia afuera implica una decisión interna muy profunda. Entonces, este es el tiempo que estamos transitando y viviendo en el proceso del despertar. Entonces, contarles que esta misión que vengo llevando ya hace 11 años está viviendo un reseteo. Estoy viviendo un renacimiento, estoy viviendo una nueva forma, entender que hay una nueva forma. Hace un tiempo recibí desde el mundo espiritual que si no se lograba crear esta conciencia de red, poder anclar la nueva humanidad se volvía muy desafiante. Entonces vamos a ver también esta cuestión de muchos seres queriendo trabajar por el despertar, pero no entendiendo la importancia de la unidad en ese proceso. No se trata ya de estar todos funcionando por separado y desde la individualidad, simplemente del ego y desde el personaje espiritual, sino entender que hemos formado parte y que somos parte de una red y que todos contribuimos a que este anclaje sea posible desde esa común unidad. Empezar a reconocer
hace unos días compartí un video sobre la importancia de compartir los mensajes, de compartir estos espacios, porque nuestros procesos determinan también cuántos más seres van a habilitarse ese despertar. Y no se trata de creencia religiosa, no se trata de si, bueno, yo soy católica, entonces no creo en estas cosas, solo hay un Dios, sino empezar a entender que es mucho más profundo, que el despertar de la conciencia te permite integrar esa creencia que funcionó desde afuera y que ahora la podés empezar a sentir desde adentro. Qué hermoso es saber que soy hecho a imagen y semejanza de eso que tanto tiempo vi por fuera y que hoy tengo que hacerme cargo, que cuento con ese poder y que tengo una influencia significativa para llevar a la acción en este planeta que estoy habitando. Que ya no me tiene que ser indiferente lo que estoy dejando en este planeta, estando en esta existencia. Que mi presencia en este momento, en este aquí y ahora, está generando un impacto. Y que si hay niños que te están mirando, si hay nietos que te están mirando, este llamado cobra un sentido aún mayor, ¿no? En preguntarnos ¿qué estoy haciendo para la tierra que voy a dejar? Realmente, ¿qué decido internamente llevar a la acción cuando me hago cargo de que si yo he recibido esta frecuencia de luz, tengo la responsabilidad de compartirla? Que no se trata de estar expandiendo a una persona, se está expandiendo un mensaje y una frecuencia. Entonces, cuando uno comprende esa conciencia de red, y como ahí comparte Laura, qué precioso, esto de la importancia de ponerle luz a los prejuicios, a los juicios que tenemos, ¿no? Esta persona, ¿qué va a entender si no está en esto, si no es su onda? Esto no se trata de una onda, esto no se trata de una moda, esto no se trata de algo que es para algunos, esto se trata de un cambio frecuencial en un planeta que está muriendo y otro planeta que está naciendo. Se trata de un cambio de piel, se trata cuando uno mira su vida hacia atrás y dice, wow, qué diferente que estoy, qué distinto que soy a lo que era, cuántos cambios he vivido en mi vida. Bueno, la Tierra vive esos procesos y estamos en un tiempo donde la vida, ¿no?, aquí en la Tierra se está transformando, donde la frecuencia del planeta Tierra, de Gaia, de la Tierra en sí misma como entidad, se está transformando, se está transmutando, está cambiando su piel. Y como ese es el efecto de la causa interna, de que todos los que componemos este planeta nos hagamos cargo de ese cambio, que es un cambio de visión. Dejo de vivir desde afuera para empezar a vivir desde adentro. Dejo de buscar culpables para hacerme cargo que todo está a mi perfecto servicio y que ese es el poder de creación que me habita, porque soy uno con la fuente creadora. Cuando empiezo a poder entender conceptos que por miles y miles y miles de años los estuvimos poniendo afuera y los empezamos a entender desde la conciencia del adentro y de que somos realmente una manifestación de esa fuente infinita e ilimitada, cuando empezamos a hacernos cargo de esa verdad interna, comenzamos a caminar en coherencia con nuestro espíritu, con nuestro verdadero ser esencial. Y empezamos a experimentar en esa integración consciente un estado verdadero de abundancia. La búsqueda de la abundancia muchas veces se convierte en un fin, ¿no? Estoy buscando vivir una vida, una libertad financiera, y en realidad la libertad financiera es el efecto manifiesto de la libertad interna. Cuando lograste salir de esa identificación con la materia y del apego con las cosas, empezaste a experimentar el fluir de la vida. Y para eso necesitaste internamente hacerte consciente de cuánto buscaste la seguridad prácticamente toda una vida afuera, ¿no? Estamos dentro de un sistema que nos ha ido llevando en el proceso a que busquemos todo el tiempo la seguridad externa como una forma inconsciente de supervivencia.
Y el despertar de la conciencia, que siempre viene de la mano de la incomodidad, de la crisis, del dolor, del espíritu de búsqueda, de la necesidad de salir de una zona de confort, de la necesidad de experimentar una vida diferente. A veces viene de la mano de una enfermedad, a veces viene de la mano de una tragedia. El despertar de la conciencia es un salto que nos permitimos dar ante nuestra propia existencia. Y dicho todo esto, quiero darle la bienvenida a Javier, que hoy va a compartirnos desde este lugar de tu sanación sana, cómo fue para él ese despertar de la conciencia, en donde tuve la buena fortuna de poder recibirlo. Es muy natural que a mi encuentro lleguen seres que no creen mucho hasta que empiezan a poder reconocer simplemente en mi presencia un poder que no recordaban. Y cuando uno empieza a experimentar eso, es precioso empezar a percibir la importancia de que todos los que nos rodean puedan vivir estos procesos, siempre respetando el tiempo de cada uno para su propio despertar. Quiero contarles que Javier es uno de los grandes expansores que tiene esta misión. Él siempre está compartiendo y siempre llegan seres en su nombre y eso a mí me da muchísima alegría. Así que voy a darle la bienvenida a este ser precioso. Espero que ya esté ahí listo para que lo puedan escuchar. Proceso, su despertar de conciencia. A ver. Hola, ¡Ajá! Belu. Hola corazón, Ay, se me bienvenido. cayó el celular. ¡Qué ¿Cómo estás? introducción! Para que ahí te escuchaba medio bajita, ahora sí. ¡Qué introducción que tuviste! Sí, ¡Qué introducción! Antes que nada, quiero agradecerte por tu gracias. A vos. valentía. eh, este espacio de tu sanación sana para mí están siendo espacios de un regalo inmenso que me encanta poder darme y que me expande el corazón. De hecho, dejo la invitación, ahí lo veo a Sergio también, que se anime a contar su caminito y que siga en el proceso de seguir despertando, porque a veces creemos que abrimos esta puerta y que todo está resuelto y en realidad lo que abrimos es un proceso que le da sentido mayor a nuestra existencia y nos damos cuenta que el despertar de la conciencia es un camino y no un fin. Me encanta Sí, tal mostrarlo de cual. esta manera. ¿Cómo fue llegar a mi Bien, encuentro? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu despertar? ¿Qué te trajo? Contale a las 30 almas que están escuchando hoy tu presencia. bárbaro. Estoy un poquito nervioso, te digo. Y sí, Pero obvio. estamos abriendo el Sí, corazón. porque veo que hay varios ahí amigos viendo. Así que, pero bueno, igual contentos, igual con la mayoría algo hablé siempre. Les conté el proceso porque realmente a mí en mi vida fue muy transformador. Eh, Yo más o menos como para que entiendan la situación en la que yo me encontraba en el momento que te encontré a vos. Yo vengo de una familia súper trabajadora, con dos hermanas, padres, eh, hijo de inmigrantes, o sea, nieto de inmigrantes, viste que el tema de los inmigrantes tenían como ciertas cuestiones de sufrimiento, de haber dejado sus Sacrificio. países, sacrificio, sacrificio, mandato, o sea, un montón de cosas que uno va cargando desde chiquitito. Pero lo más fuerte que me pasó fue que en el 2015 murió mi mamá, murió como de forma bastante fea. Ella tuvo una ACV, pero se había recuperado en un mes, le habían dado el alta. Tenía que venir acá a Córdoba para hacerse la recuperación, fisioterapia, porque había perdido el habla, etcétera. Y en el camino de venir acá, sufre una descompensación y fallece. En ese momento, mi vieja, antes de morir, es como un minuto, 2 minutos antes, es como que recupera el habla, le dice a mi hermana, vale, me voy a morir, porque estaba en ese momento en la clínica, estaba mi mamá, mi hermana, mi papá y mi mamá. Valeria es mi hermana más chica. Le dice, vale, me voy a morir. Y mi vieja lo mira a mi papá y dice, cuidalos a los chicos. Y la mira a mi hermana y le dice, decile a tus hermanos que los amo.
Eh, para mí fue muy fuerte. Fue la primera tragedia fuera de mis abuelos, en el cual yo sentí que se me murió una parte mía. Entré como en una situación, no entré en depresión, pero hoy viéndome para atrás, estuve como muy mental. Yo a los 2 días fui a trabajar. La enterramos a mi mamá un domingo y yo el martes estaba trabajando. Me salía porque por momentos me agarraba como me iba para atrás, lloraba, me Quería limpiaba y compartir, volvía. voy a ir como ayudando en el proceso, Sí, de paso entregando algunos mensajes bonitos que van a nutrir mucho a todos los que están escuchando. Como a veces, ¿no? En el mecanismo de cuando algo duele demasiado, hay una parte de nosotros que siente que tiene que sacudirse y seguir, ser y en fuerte, este sacudirme y seguir no nos damos permiso a sentir lo que estamos atravesando, a sentir el dolor que nos está tocando, y que ese fue como un mecanismo de supervivencia que vos encontraste, el me sacudo y sigo, creyendo, ¿no? Creyendo que simplemente se trata de sacudirse y seguir hasta que la vida nos encontró y pudiste descubrir que cuando un dolor no se procesa, no se toca, no se siente, no se vive, no tiene espacio en nosotros, una parte de nosotros se separa y se fragmenta y comenzamos a entrar en un mecanismo de separación absoluta con nuestra verdadera esencia y con nuestro ser. tal cual. Después de la muerte de mi mamá, mi viejo entra en depresión. En vez de acercarse a nosotros, se aleja de nosotros. Yo a eso reaccioné con enojo, me enojé un montón. Estuve muy alejado de mi viejo por 7 años hasta que enferma y fallece. También la misma situación, a los 30 días me fui 45 días de vacaciones, que es espectacular, la pasé re bien, yo estaba re feliz hasta que volví. Cuando volví de las vacaciones empezó una cosa, una angustia, una angustia, una angustia, una angustia, una angustia. Yo estaba viviendo en ese momento, en cierta forma, siempre decía, porque empecé terapia también en ese momento, cuando la terapeuta me pregunta cuál era el motivo por el cual yo estaba ahí, y yo le decía, hoy estoy viviendo mis sueños, o sea, yo a nivel profesional, a nivel económico, pareja, amigos, realmente estaba en una situación que todo era lindo, había pasado lo de mis viejos, pero también lo entendía como son cosas que pasan en la vida, entonces hay que sobreponerse y seguir. Pero yo vivía esta angustia, 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 y estuve en terapia como 10 meses aproximadamente. Me fui de vacaciones, en esas vacaciones me cruzo con Lautaro, con el Lauti que él había ido con vos. Y él me contó de su proceso, lo que estaba pasando, cómo lo había ayudado, y ahí se me despertó el interés. Yo hasta ese momento, nosotros lo consideraba que somos animales evolucionados que llegamos al raciocinio, punto final. O sea, no había nada más. Vivíamos y moríamos, y en ese trayecto teníamos que aprovechar que nosotros teníamos mente, conciencia de que estábamos vivos, entonces seguirla. Pero bueno, la vida es así. Esa es la forma en que yo me tomaba la vida hasta ese momento. Fui al primer retiro, que no fue un retiro, fue una tarde con vos, pero fui más tipo, a ver, a ver con qué me encuentro. Cuando voy, bueno, veía lo que pasaba, porque, bueno, muchos por ahí no deben saber de los que están viendo que haces constelaciones canalizadas. Y las constelaciones, yo había visto una serie que era sobre constelaciones, entonces más o menos la entendía, pero cuando fui ahí, dije, bueno, a ver cómo sucede, si realmente es como estaba pasando en la ficción, o hay algo que realmente me sirva esto que me está pasando a mí. Claramente se ve que algo me estaba llamando. Bueno, yo fui, vi, y era como que decía, esto está, que yo te lo conté, ¿no? Esto está todo preparado. Así es. Acá, esta gente, no, 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 esto no puede ser. Entonces, bueno, Compartirle a las personas que toda esa información, en mi caso como canal, me atraviesa, y que no hay tanto la palabra, ¿no? Que uno no va a contar
nada de su vida si no ha Nada. recibido en presencia y en conciencia como quien viese el espejo de su propia vida reflejado realmente afuera, y eso es muy impactante. Sí. Y bueno, yo veía esto de que de lo que sucedía y miraba, lo miré todo con desconfianza, pero me gustó lo que decías. Yo decía, pero es lindo lo que dice. O sea, no hay ningún mensaje que me lleve a. No, 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 simplemente era amor. eh, Lograba explicar situaciones por las cuales una persona se estaba comportando de una forma o tomaba una reacción, y esto se explicaba por, por cómo se espejó con, o su experiencia con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus parejas. O sea, todo eso yo veía ahí y decía como, bueno, me fui, pero me fui con una sensación linda. Me acuerdo que en ese momento habías dicho, escriban en un papel una palabra que lo que les significó esta experiencia. ¿Qué les deja? Y yo me acuerdo que puse carga. Y bueno, Wow, no me acuerdo bien qué me habías dicho, pero como que me habías dicho, fíjense que otros ponían amor, qué sé yo, yo había puesto carga. Bueno, me fui, me quedé pensando en eso y digo, bueno, vamos a volver. Al mes fui a un retiro, que en ese momento hacías un retiro de un día y medio, que ahora ese ya no está más. Y en ese retiro de día y medio, que fue desde las 8 de la mañana hasta las 10 11 de la noche, a la tarde finalmente, yo en un momento decía, ¿en qué momento yo tengo que saber qué tengo que pasar? O sea, ¿cómo sé que o Belén me llama o yo tengo que sentir? ¿Qué es lo que a mí me llama? Bueno, en un momento sentí como un calorcito, como una cosa distinta, y digo, me levanto ahora. Me levanté, en ese momento vos me habías llamado a dos personas, dijiste necesito dos personas para que me ayuden. Ahí yo sentí, me dijiste ubicate donde te parezca. Yo me ubiqué cerca de un chico que estaba constelando y habían otras personas paradas. Y ahí es donde empieza mi constelación. Que claro, cuando empieza mi constelación, esto que vos aclaraste, que es lo que yo siempre le cuento a todo el mundo, porque fue lo que a mí me voló, que nunca nos preguntás a qué nosotros vamos. Yo quería siempre ir a constelar a mi mamá. O sea, desde el día cero, yo quería constelar a mi vieja. Necesitaba eso, que había fallecido en 2015. Yo fui con vos por primera vez en 2023. wow, En agosto del 2023. O sea, ahora van a ser 2 años. Creo que fue un 14. Mira, si no fue un viernes 14 de agosto, puede llegar a ser. wow. Me suena que era por ahí. Bueno, igual. Y después fui en septiembre de nuevo a este retiro de un día y medio. Cuando, cuando Me el hecho de encanta que vos no nos dejás, eso, sí, me encanta compartir que cuando yo abro estos campos maravillosos donde bajo el cielo a la tierra, como me encanta compartir, o de repente abro un campo cuántico donde la información empieza a manifestarse, no solo la información de implicaciones con nuestro sistema, sino también de aspectos que internamente tenemos que iluminar en nosotros. Uno de los pedidos que hago es que toda la información o donde el alma me lleve es exactamente lo que está listo para integrar, para poder mirar, para poder atravesar. Y eso es muy poderoso porque es llevar realmente a los seres que llegan a mi encuentro a esos estadios internos donde no se pudo terminar de procesar algo que está esperando ser visto en nosotros, ¿no? Entonces, qué hermoso lo que estás por compartir de automáticamente el campo te llevó a encontrar esa rendición y a darte el permiso de vivir ese duelo con tu mamá. igualmente, el primero, bueno, fue que yo me fui como diciendo esto es todo raro. Y el segundo es donde empieza mi constelación, que yo empecé a representar el dolor Ujú. de este pibe que estaba constelando. Eh, en esa representación, en un momento vos me mirás a mí y me decís, mirá el dolor de tu padre. En ese momento el chico empezó a representar el dolor de mi papá.
cuando yo no te había dicho nunca nada de ni mi papá, ni mi mamá, nada. Bueno, lo empiezo a verlo y era como bastante fuerte la situación que él estaba viviendo. Eh, en un momento otro chico se levanta, se pone enfrente mío, se acuesta y vos me decís, ahí está tu papá que falleció, yo nunca te había dicho que mi papá había fallecido, y me tocaste acá y me dijiste, pero en tu corazón lleva muerto hace mucho tiempo. Y ahí empezaste a decirme, decirle a tu papá que su rechazo permitió que vos trabajaras la aceptación en vos mismo, eh, un montón de cuestiones que fueron la razón que yo tuve una discusión con mi papá muy fuerte, en la cual no nos hablamos más hasta una semana antes de que él falleciera. 3 años sin hablarnos estuvimos. Y eso salió en el campo. Y fue como claramente para mí fue muy fuerte porque yo no entendía o sea, en estos momentos, imagínate cómo era mi cabeza, Belu, que yo dije, yo nunca publiqué nada en Facebook. Nunca publiqué nada en Instagram, porque yo nunca fui de compartir cuando fallecieron mis padres, etcétera, nunca fui, que me parece perfecto, pero yo nunca fui a expresarlo, yo siempre lo viví muy para adentro. Entonces me llamó la atención, la constelación fue muy fuerte, lloré un montón porque salieron cosas fuertísimas. Eh, y fue esa noche, estando ahí en el retiro, porque estábamos en unas cabañas, que nos habíamos acostado a dormir, yo repasaba todo lo que nos había pasado durante el día y creo que ese fue el momento donde desperté, porque fue como, Me encanta esto que estás trayendo porque lo estás diciendo, ¿no? El encuentro de hoy está sostenido por la palabra, el despertar de la conciencia. Y me encanta y voy a utilizar tu presencia para traer esto de cómo muchas veces un estado interno, como lo dije al inicio, de incomodidad, nos abre a la puerta interna de poder empezar a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras experiencias, a lo que nos rodea, desde un lugar diferente. Cómo abrir el corazón y poder perdonar a un papá solo fue posible cuando pudiste comprender que no solo en el proceso de su presencia como un personaje en tu obra de teatro, en la vida misma, ¿no? Cómo su presencia cumplía un rol fundamental para tu proceso interno. Y también el poder entender que al ver su dolor podemos empezar a ponerle luz al juicio. A veces hasta que no dimensionamos el propósito que una persona, que un ser, que una circunstancia cumple en nuestra vida, hasta que no llegamos a esa instancia de comprensión consciente, no podemos lograr ver más allá de lo que nuestros límites mentales nos dejan ver. Nos quedamos en lo pequeñito, ¿no? Mi padre me rechazó y no logro integrar, ¿para qué? ¡Wow! Mi padre se alejó ante la muerte de mi madre, pero tuve que ver que ni siquiera estaba pudiendo con su dolor y que ver su dolor me permitió abrir mi corazón. Quiero dejar este mensaje, ¿no? Porque dijiste tú, luego de pasar todo eso, sentí un despertar. Y ese despertar que vivenciaste fue amplificar la capacidad con la que me habilito a ver las cosas. Bueno, contar que uno de los dones que a mí me acompaña en esta existencia es la clarividencia y la mediuminidad. La clarividencia, siempre lo cuento en lo simple, es ver claro. Puedo ver con claridad lo invisible y volverlo visible, y entregar esa información con claridad hace que el que la está recibiendo, el que ha llegado a mi encuentro y está listo para ver con claridad su vida, pueda recibir esa información para amplificar su propia capacidad de ver con claridad. Por eso una de las cosas es quitar el velo y activar la glándula pineal.
una de las grandes misiones que tengo es activar la glándula pineal a partir de que la persona se habilite a tomar ese contacto de claridad con su propia vida. Y es muy bonito porque a medida que uno va pudiendo ver con claridad su existencia, va pudiendo hacer un uso ampliamente expansivo de todo lo que en cada momento le va sucediendo. Ese Tal fue el cual. despertar que sentiste, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, una de las cosas más importantes es que yo a partir de ese momento ya no me considero un animalito evolucionado que llegó al raciocinio. O sea, a partir de ese momento entiendo de que yo estoy habitando este cuerpo, de que yo estoy experimentando una experiencia humana, lo estoy viviendo con una intensidad hermosa porque realmente me cambió toda mi vida, cambió la forma en que me relaciono con todo el mundo, cambió la forma en que veo todo lo que me sucedió. Abrazo las cosas que me suceden, no, ya no me rechazo, ya no rechazo, no estoy en esa cuestión de cuando duele, duele, o sea, lo trato de atravesar por el cuerpo. eh, y todo eso me transformó un montón, me transformó al punto de hoy estar en una situación de pareja súper estable, económicamente bien, porque también me permitió con mi profesión, que yo siempre amé mi profesión, pero había un punto en el que me costaba encontrarle un sentido a mi profesión. Entonces, también, viste, me costaba a veces ir a trabajar y yo digo, ¿cómo puede ser si yo amo esto? ¿Por qué? Bueno, este despertar y esto de empezar a vernos desde esta otra perspectiva y que empezás a entender todo desde otro lado y que solamente trae cosas buenas, porque a mí me llevó también, nosotros éramos una familia, bueno, esto que contaba también como para que entiendan, polacos, súper sufridos, que venían de un país comunista, entonces gente muy cerrada, muy sufrida, pero que venían de una pobreza extrema a la Argentina a crecer y trabajar. eh, Eso también llevó a que yo me formara con esa cabeza. Entonces, en mi cabeza era solamente trabajo, Sacrificio. solamente sacrificio, solamente esto, solamente ta. Y dejaba de disfrutar de las cosas que hacía. Hoy por hoy yo siento que por ahí a veces con unos amigos hablo y digo, yo todos mis días tienen un sentido. Yo desde el momento en que me levanto, todo lo que hago lo hago en presencia, disfruto cada momento, trato de no andar corriendo. Claramente esto no es un estado constante. A veces te sucede de que uno empezás de vuelta a volverte mental y empezás a sentir y decís, pará, por lo menos hoy estoy en una situación que me identifico en el momento en el que estoy muy mental, eh, y empiezo a utilizar Justamente, herramientas que es volver a vos o meditar. eh, Trato de conectar desde ese lado y entender que realmente nosotros somos los que creamos nuestra realidad. Entonces, todos mis pensamientos los tengo que ordenar y que solamente la mente sea una herramienta para llevar a cabo lo que yo necesito hacer, pero que no sea la que va a definir mi realidad, porque la realidad es el ser que me habita el que tiene que definirla. Y es a partir de ahí donde a mí me empezó a cambiar la vida, pero abruptamente. me encanta Esa compartir angustia desapareció. Mi en el psicóloga último, me dice, yo no puedo creer el cambio que vos tenés. Mi psicóloga no está muy de acuerdo con este tipo de terapias. Yo igual se lo comento, porque es parte de mi vida y es parte de lo que que ella tiene que y porque saber qué procesos. también cumplís misión, ¿no? Porque creo que cuando uno empieza a poder, tengo la buena fortuna de recibir a muchos psicólogos, han llegado hasta psiquiatras a mi espacio, han llegado médicos Sí, yo a estuve. estos retiros eh, maravillosos, entonces creo que también cumplís misión, ¿no? Porque si empezamos a comprender de que el mundo está cambiando y que la ciencia y la espiritualidad no están separadas, sino que en el habilitarnos a reconocer esa unidad es que podemos potenciar muchísimo más nuestro dar y empezar a entender que esa guerra
no hace más que generar, ¿no? Mayor separación en la dualidad que somos. Cuando empezamos a poder abrirnos a la comprensión de que somos mucho más que una mente, ¿no? Sino que la mente está recibiendo las órdenes del corazón todo el tiempo y que cuando solo queremos basar una vida en la limitación de la cabeza, nos estamos perdiendo de un montón de otras cosas que están disponibles para nuestros procesos internos. Lo que no quiere decir que tengamos atención a dónde nos dirigimos, a qué lugares vamos. Hoy hay mucho manoseo en la cuestión de la Tal cual. espiritualidad. Hoy hay como demasiada información por todos lados que a veces en vez de expandirnos nos aturde. Por eso siento siempre compartir que sea con conciencia y que nos acerquemos a lugares en donde nos sintamos con la tranquilidad de poder abrir nuestros cuerpos más sutiles a estas frecuencias tan poderosas, ¿no? Pero con la conciencia, bueno, a mi encuentro llegan muchísimo por recomendación, en realidad generalmente llegan porque alguien les contó la experiencia o alguien vivenció una experiencia significativa que le hizo acercarse, ¿no? Y eso también me encanta, porque me toca recibir clanes completos, recibir familias completas que a partir de uno empezar a mover, ¿no? Esta información en su propia vida empieza a ser de inspiración para un montón de otros en el propio sistema familiar. Así que a mí me encantaría, antes de que terminemos, que compartas desde dónde alentarías a las personas que no han vivido nunca esta experiencia, ya sea de retiro o de volver a la paz que tenemos este sábado 16 de agosto en el Teatro de la Cañada, un Yo fui, está espacio bueno, es muy lindo. precioso, que es muy Sí, yo fui a poderoso. todo, Belu, o sea, Qué, todo, el de un qué día, el de bueno, día y medio, todo, 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 todo. qué bueno, porque entonces tenés la suficiente experiencia pasada por el cuerpo, porque a mí me encanta compartir desde lo que realmente uno vive, ¿no? Para mí esto es como darle un sentido vivo al propósito mayor que me hace estar en la tierra, que alguien pueda compartir. ¿Desde dónde alentaría a ese que todavía no se animó a acercarse a esta profundidad? ¿Desde dónde alentarías a Vos sabés, que se anime a hacerlo? vos sabés que es algo que todos los días, cuando hablo con alguien y cuando decido compartirlo, porque claramente no lo comparto con todas las personas, inclusive me costó bastante compartir la historia en mi Instagram. Me costó un montón, pero entiendo que es parte de un proceso, que yo estoy parte también de esto que es Mírame, por expandir. favor. Entiendo los miedos. Te lo digo a vos y se lo digo a todos los seres que han llegado a mi. Quiero decirles que estamos en un tiempo donde si no te habilitas a involucrarte y a compartir en tus historias lo que a vos te nutre, lo que te hace bien, lo que transformó tu vida, mi pregunta es, ¿cómo vamos a lograr anclar esta nueva Lo sé, humanidad por que no eso se lo abre hice, a por eso lo compartir? hice. Pero cuesta, cuesta. Yo también sé que lo has comentado porque es re loco el hecho de yo haber ido durante 2 años con vos. En todos los retiros siempre contás algo nuevo. Siempre vas contando una etapa de tu vida, procesos que vos vas pasando, nos vas compartiendo tu experiencia personal y nos has contado de tus miedos. Por eso yo también me habilité al miedo, lo entendí, tu experiencia a mí también me ayudó, el hecho de que vos también tenés recuerdos de vidas en las que has pasado por cuestiones que hoy te llevan a que tengas que sobreponerte y que tengas que trabajar para poder hacerlo. En el encuentro personal que tuve con vos, también me contaste de situaciones mías que yo creo que también me llevan porque hubo como un miedito parecido al que vos habías contado, pero digo no, o sea, llegué hasta acá, lo comparto con todos mis amigos y me encanta y hace tan bien la gente que va, todo el mundo siempre me termina agradeciendo, pero infinitamente porque cambia vidas, cambia vidas. Es muy difícil lograr transmitir, Belu, lo que se generan en tus retiros. Eso
No hay forma, ¿eh? Mirá que yo soy Géminis, o sea, lo he intentado de todas formas, y todo el mundo me dice, todos los que han logrado ir, que se han permitido ir, me dicen lo mismo, Javi, tal cual lo que vos decías, tenés que ir para entender lo que se Así es. vive en ese retiro y por qué. Yo te lo puedo contar en una situación en la que vos estás deprimido o estás triste y yo te digo esto te va a ayudar, te va a hacer bien, pero estás en una frecuencia en la que por lo menos yo hoy no estoy en condiciones de poder elevártela. Te la puedo elevar con un abrazo, te puedo ayudar estando presente, etcétera, pero lo que se logra, el estado de frecuencia que se logra estando en tus retiros, te permite recibir absolutamente todo, que cuando uno no va, no lo recibís porque yo no tengo esa capacidad, o por ahí la tengo y la tengo que explotar, pero mirá que hablo con un montón de gente y yo no sé si el 10% de la gente a la cual yo le transmití y les conté mi experiencia han ido con vos. Los que fueron, todos maravillados, todos están en un proceso espectacular, porque también nos mantenemos en contacto, nos hablamos, nos acompañamos. Yo ya que he vivido 8 procesos con vos a lo largo de estos 2 años, todos distintos, porque tuve 2 retiros de 3 días, de un día fui 2 veces, el retiro un día y medio al teatro, y ahora tuve el encuentro personal con vos. Es muy bonito porque Eh, quería contar que el teatro, hace unos días, hablando con la fotógrafa que estuvo en el teatro anterior, me dijo, Belu, fue tan fuerte haber podido sentir que en la experiencia del teatro sentí el retiro comprimido en 4 horas. Y eso me dio mucha emoción porque estoy en un proceso donde deseo que el común denominador pueda llegar. Hoy la entrada al teatro es súper accesible para que nadie quede atrás, para que todos puedan llegar. Y lo maravilloso de saber que la experiencia que viven en el teatro es una experiencia de donde se fusiona, ¿no? La música, el arte y la sanación, pero donde uno puede vivir la profundidad que uno experimenta tal vez en un retiro, comprimido en un, ay, me acerqué un poquito a ver de qué se trata, ¿no? A claro, sentirlo y a dejarme atravesar porque también se entrega una frecuencia. Los tal cual. retiros los estoy compartiendo, que ahí preguntaban en Villa Allende, en Casa Alma, y también suelo hacer retiros en lo que es Perú y México. Ahora para octubre está el propósito de Perú, que abro también esta invitación maravillosa porque es hermoso. Ay, qué bonito, qué hermoso. Gracias por ese mensaje tan precioso. La verdad que es una decisión diaria, la de renovar esta determinación de contribuir al anclaje de una nueva tierra y de la luz, de la paz y del amor, entendiendo, como siempre comparto, que no son papelitos de colores, ¿no? Javi, creo que sos el ejemplo para decir, no es que uno va a los retiros y recibe, solamente hacemos la posición al sol o prendemos un saumerio, no, No, es un proceso de muchísimo coraje para adentrarnos en el infierno de la propia vida, para atravesar el lodo de la propia vida. Todos merecemos vivir desde el ser luminoso que somos, pero si no integramos la oscuridad, si no integramos la sombra, no podemos experimentar nuestro verdadero poder. Entonces, entender que uno viene a mi encuentro, permitirse abrir ese camino de retorno a nuestro ser o a nuestro corazón, atravesando la densidad y la oscuridad de la propia vida, es maravilloso. Poder sentir que estamos en un lugar seguro donde podemos vivir ese proceso tan sagrado, porque es un proceso altamente sagrado. Y otra cosa que quería compartir es que las redes no son el medio exacto donde yo específicamente puedo entregar esta frecuencia en su totalidad. Por eso también quería aclarar recién mientras te escuchaba que es muy desafiante compartir esta misión con su profundidad y su intensidad en, en una forma que es tangible y que lo que nosotros experimentamos en ese espacio no se puede entender con la mente, no.
sino que se puede sentir y experimentar solo desde el corazón y dándole espacio a esa frecuencia. Yo, mira, entre las personas, imagínate lo difícil que es lograr a veces llegar a que vayan, porque lo pueden entender, pueden estar en un camino. Me pasó con Andrew, mi pareja, que es el que te escribió ahí, es punto under, que él, imagínate, yo 2 años fui Belu y él fue decidido por primera vez ahora con vos. Había ido a uno anterior, pero también le había quedado como, lo había mirado, y después de este, inclusive la vida de él empieza a cambiar porque eh, empezás a amigarte con tu historia, porque lográs entender y eh, lográs aceptar todo lo que trajo tu viejo, lo que trajo tu vieja, lo que trajeron tus abuelos, lográs abrazar eso y cuando lográs abrazarlo empezás a cambiar vos, porque Ujú, dejás ujú, de repetir patrones. Mi familia, toda la ujú. historia, mi familia es siempre peleas, todos peleados con todos, nadie va al velorio de nadie. Y nosotros, prácticamente yo con una de mis hermanas estuve peleado muchísimos años, pero muy peleado, que ni siquiera cuando falleció mi papá la acompañé, o sea, nos acompañamos en ese momento y después cada uno por su lado. Hoy, después de todos estos retiros, finalmente puedo acercarme a mi hermana, poder hablar, poder reírnos. Realmente es muy sanador y muy liberador y empezar a vivir la vida y a disfrutarla. Y a disfrutarle y encontrarle el sentido a las cosas, encontrarle sentido a vivir tu profesión, absolutamente todo. ¿Cómo se Aprendes a llama? Le soltar vamos a compartir a todos cómo se llama mi libro, el que entrego en estos retiros de 3 días que lo pasamos por el cuerpo, el para qué de tu de tu existencia. existencia. Es darnos el permiso de dejar de vivir desde la víctima del por qué a mí, Exactamente. para comenzar a vivir desde el protagonismo. ¿Para qué? Y expandirme con eso que en todo momento llega a mi vida. Me emociona, obviamente me siento súper emocionada de escucharte. Deseo que tu experiencia, que tu paso por este vivo toque muchos corazones, que sean muchos los seres que puedan acercarse a este proceso. Hago este pedido en altavoz. Necesito realmente de que se animen a compartir el camino. Ha llegado ese momento. Hemos trabajado durante mucho tiempo para que este tiempo llegara de anclaje y es necesario que todos los que han sido tocados por esta misión, que todos los que han sentido esta misión, hoy puedan abrir su corazón y empezar a compartir. Así que todo aquel que desee compartir un espacio como el que estamos compartiendo con Javi, la puerta está abierta para que sean espacios de charla, de que sea orgánico, ¿no? Que aquel que está escuchando y viendo diga, wow, bueno, no soy el único que lo está viviendo. Y este es una experiencia que estoy atravesando, que es un llamador para despertar mi conciencia. Me voy a animar, doy este salto. Así que hago este llamado, este pedido así, alta voz, abierto, necesito que se animen a la visibilidad que yo también me estoy empezando a animar a tener, que es muy desafiante, Es desafiante. pero que estoy Pero es firme importante porque dispuesta. realmente lo que se generó alrededor mío, en estos últimos 2 años, y cuando cumplí 41 hace poco lo dije, eh, creas un mundo mejor, creas un mundo donde todas las personas con las que me rodeo me relaciono bien, amor. Entonces, que realmente poder expandir esto que, a ver, no tenemos tareas, vos no nos das tareas. O sea, nosotros simplemente recibimos esta información que nos permite entender nuestra vida, nuestra historia, y empezamos a vivir en coherencia y empezamos a vivir entendiendo eso, que si no lo entendemos, repetimos y me ha pasado repetir un montón de veces. Yo por suerte tengo, el universo me mandó a Andrew, que es un ser
espectacular que me ha Hermoso. aguantado. Yo no puedo entender cómo me aguantó los 2 años anteriores. Pero bueno, claramente gran parte de mi transformación fue también haber encontrado una persona como él que supo tenerme paciencia, supo ver que detrás de esa persona con tanto mandato, tanto rencor, tanta cosa, había alguien con el Que cual se podía tenía compartir una vida y que sea mucho más linda. alguien que tenía dolor y que cuando te permitiste adentrarte en ese profundo dolor, Tal el cual. personaje cayó, las corazas cayeron, los escudos cayeron y el corazón tuvo espacio. Y desde ese lugar es que te agradezco La inmensamente voz, espacio, amo tu ser, me encanta que seas un transmisor sano también de mi misión, porque como recordadora no hago más que recordarle a cada ser su poder de autosanación, su poder de creación, eh, entendiendo eso tan esencial, que si estoy en una plenitud honesta, coherente y verdadera con mi propia vida, si estoy habitándome, voy a estar habitando este planeta y si estoy habitando este planeta voy a hacer luz en este planeta. Y aclaro también, el despertar de la conciencia o emprender este camino no significa que dejen de sucedernos cosas, no significa que el que está al servicio como instrumento, como canal, no le pasa nada. El canal y el instrumento está en un compromiso 10 veces mayor porque tiene una responsabilidad enorme en el instante en que se pone al servicio de la transformación de un otro. Por lo tanto, es el que con más coherencia debe caminar y eso también es muy desafiante, pero esto se ha convertido en una misión de vida para mí y entiendo que es mi para qué. Entonces, no hago más que compartir ese camino e invitar a las personas a tomar su poder, a tomar su fuerza, a despertar a ese verdadero ser esencial que los habita y emprender ese proceso tan precioso de ser el cambio radical que esperamos en este planeta. A veces estamos en la búsqueda idealizada de que queremos la paz en el mundo, de que queremos un mundo de amor, que queremos un mundo de luz, pero hay que hacerse una pregunta muy importante. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy transitando mi existencia? ¿Cuánta conexión estoy teniendo conmigo mismo y con mi propia paz? ¿Cuánta conciencia tengo en mi propio caminar? Cuando puedo irme a esa verdad interna es que empieza un proceso esencial en la conciencia del despertar, hacernos cargo. Eso es lo más duro. Venir a mi encuentro si yo sé que es muy desafiante, sé que lo primero que las personas dicen es, anda listo porque es fuerte, porque no estamos acostumbrados a ir a un espacio y a recibir soluciones. Vamos a un espacio a querer seguir contándonos el cuento que nos mantiene en la confortable incomodidad. Y cuando llegamos a un espacio y un ser no hace más que traernos la verdad de nuestro espíritu y nos tenemos que hacer cargo de eso, es muy desafiante. Pero es lo que hoy la Tierra, este planeta, nos está pidiendo para que podamos realmente formar parte de esta bendición de transitar una humanidad distinta, una humanidad distinta. Así tal que cual. bajo esta conciencia es que desde lo profundo de mi corazón invito a que todo aquel que pueda ser parte este 16 de agosto en Volver a la Paz, no duden en acercarse, que va a vivir una experiencia hermosa porque cada Volver a la Paz es diferente y que se animen porque es una fusión preciosa. Vivís el arte en todos los órdenes y luego, bueno, vamos a emprender este recorrido por toda la Argentina que se va a poner desafiante. Tendré Buenísimo, 2 años de camino y de buenísimo. peregrinaje. Y Gracias. quería agregar, Belu, no hay estereotipos, o sea, nadie juzga. No- Ir a tu encuentro, porque por ahí a veces vos decís, viste, qué sé yo, te vas a la iglesia, decís, bueno, pero tengo que saber el Padre Nuestro, o tengo que pararme quietito. No, acá es ir, Es permitirse ser,
y entender que en realidad cuando uno puede estar en paz con uno mismo, con lo que uno es, con cómo estás, lo que sacás hacia afuera es paz, y sacás amor, y Ujú, sacás... Entonces todo lo que ujú, contagias alrededor es bueno, porque lo que se busca y lo que se ujú, logra en tus encuentros es en uno mismo, ujú. no hay otra cosa más para allá que trabajar lo tuyo, que cuando lográs trabajarte a vos, lográs entenderte, lográs estar en paz, y podés ser coherente con lo que realmente sentís, que muchas veces eso de que haces algo, pero lo estás haciendo y porque estás haciendo algo que no sentís en realidad, empezar a entrar en esa coherencia trae que todo sea lindo y todo lo que se expanda hacia afuera es bueno. Entonces, no decir, bueno, no, pero yo tengo, no, porque no, mi vida, no, porque yo soy, no, no, anda porque no se juzga. No se juzga. Yo he visto Y no solo absolutamente eso, de todo y estás con la mente abierta y todo lo recibís y realmente en ese espacio no lo juzgás. No lo juzgás porque lo vivís y lo atravesás y lográs empatizar. En vez de juzgar, empatizás absolutamente con todas las personas. Con personas que han sufrido abusos, con personas que se han intentado suicidar, con personas que han pasado por todas las etapas. Yo he estado tantos retiros que he visto tanto y empatizás. Entonces, cuando salís afuera, empezás a empatizar también con la gente. Y algo que, por ejemplo, yo digo hoy en la veterinaria y que esto me enseñó, lo saqué de tus retiros, perdón que lo haya extendido, pero cuando, por ejemplo, contrato a una persona nueva, lo primero que yo les digo es, siempre recuerden que no sabemos cuál es la historia de la persona que está del otro lado. O sea, si la persona nos grita, no griten. Claramente no dejen que sean agresivos con ustedes, no se dejen insultar, pero hay que entender que las personas tienen un montón de historia atrás que los hace actuar de una forma cuando se les presenta una situación. Entonces esto lo estamos logrando porque los chicos wow, logran entender esto, entonces, y claramente esto me empieza a traer más gente, empieza la la abundancia, compasión, la todo. compasión, la compasión, Exactamente, exactamente. Así que volver seres hay que compasivos. animarse sin prejuicios porque es transformador y no es nada parecido a nada de lo que uno haya vivido. Mira que pasé familia de todo, pero no hay nada, Y hay nada que ayude muchas como nos ayudaste vos, Vero. hay muchas personas que dicen, pero yo fui a Costelar y no fue esto, pero esto que vivo acá no lo experimenté, mirá que vengo haciendo un camino. Me encanta saber que cada uno de mis espacios tiene su propia identidad, que hay un espíritu vivo que me trasciende y que simplemente abro en ese espacio oportunidad para que todo aquel que esté listo para recordarse y para verse en su poder en su intención de ser un ser espiritual viviendo esta experiencia humana y entender que no se trata de estar todo el tiempo eh, modo yogi, ni tampoco se trata de estar todo el tiempo en una desconexión, sino encontrar una integración. A mí me encanta compartir Exactamente, la espiritualidad de la vida cotidiana, la espiritualidad de la vida cotidiana. ¿Cómo hago para sostener esa conexión espiritual al tiempo? Esa es la espiritualidad que me encanta entregar, la que realmente cuando nos permitimos la podemos sostener en el tiempo, expandiéndola con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir y no tanto con la teoría, ¿no? tal cual. Y no tanto con la teoría. Gracias, 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 gracias a todos los seres que nos Gracias. acompañaron y que la vida nos siga encontrando en el deseo maravilloso de crear una huella bonita y positiva en este planeta. Gracias por permitirme acompañarte, gracias Gracias por a vos, Belu, permitirme estar gracias. al servicio de tu Esto ya espíritu es y otro de... paso más. Es otro paso más. Buenísimo. Gracias por tu valentía. Por favor, gracias a Te vos. amo. Gracias a vos por tu valentía. Nos Gracias. vemos prontito. Que tengas Te amo. un hermoso día. Chao, Belu. Chao, chao.